Bolivariana de Venezuela, de nuestro gobierno. Reciban todos el saludo del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien instruyó al canciller y al equipo de la Cancillería poder convocarnos el día de hoy en una circunstancia realmente indeseable, impredecible tal vez en estos momentos del desarrollo de la civilización en el mundo, y mucho más una amenaza que se origina en ese país que se dice el modelo, el arquetipo de las libertades, de la democracia, del respeto a los derechos humanos. Como bien sabemos, precisamente desde ese país se han organizado, planificado y desarrollado las más terribles intervenciones militares a lo largo y ancho de nuestro mundo, a lo largo de todo el siglo XX, y arreciaron incluso en el siglo XXI. La declaración del presidente de los Estados Unidos ayer, amenazando a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra América Latina, a nuestro Caribe, con una intervención militar, es no solo inédita e insólita, sino profundamente hostil, irrespetuosa, repudiable, abyecta, y no podemos nosotros permitir impunemente que ningún jefe de gobierno del mundo, pero mucho menos quien tiene bajo su mando aparente los ejércitos más grandes que la humanidad haya conocido a lo largo de toda su historia, pretenda agredir al pueblo de Simón Bolívar, al pueblo de Francisco de Miranda, al pueblo de Antonio José de Sucre, de Rafael Urdaneta y de tantos y tantas que dieron su vida no solo por la libertad de Venezuela, no solo por su independencia del imperio de entonces, sino por la libertad y la independencia de muchos otros pueblos, países bolivarianos, y más allá los planes del libertador Simón Bolívar trascendían las aguas del Caribe para ir hacia Cuba, hacia Puerto Rico, hacia Centroamérica. No podemos nosotros permitir que de manera tan descarada se amenace a nuestro país de esa manera. Cuando recibimos la noticia el día de ayer, la recibimos por vía de mensaje, de la mensajería de las redes sociales, y realmente dudamos de su veracidad. Dijimos, esto debe ser lo que el propio presidente de Estados Unidos califica como fake news, una noticia falsa. No creemos que haya alguien en este mundo, y menos un jefe de Estado o de gobierno, que cometa semejante error. Y sin embargo, al buscar brevemente en las redes sociales, conseguimos el video con esas palabras tristes, directas, del presidente de los Estados Unidos. Y además, él lo aclara de manera soberbia, prepotente, cuando dice, por cierto, no descartamos el uso de la fuerza, una intervención militar contra Venezuela, que es nuestro vecino. Y bajo los alegatos de la campaña internacional contra nuestro país, los alegatos que hemos conocido a lo largo de este año, como se está allí, hay una tragedia, y como está cerca, fíjense el peligro que ha dicho, si tenemos tropas en todo el mundo, ¿cómo no utilizar nuestras tropas ante un país que está a pocas millas náuticas y a pocos kilómetros de las bases militares de los Estados Unidos?
Comprobada su veracidad, consideramos que es la amenaza más grande y más concreta que ha recibido pueblo latinoamericano alguno en los últimos años, y Venezuela en particular, quizá comparable al bloqueo a nuestras costas de 1902, en el cual el gobierno del general Cipriano Castro, un hombre digno, patriota, tuvo que salir al frente. Bloqueo que incluso derivó en doctrinas del derecho internacional, como la doctrina del jurista argentino José María Drago, para evitar que se utilizaran semejantes argumentos ya entonces para tratar de generar una invasión y violentar la soberanía de un pueblo. Pero también el bloqueo de 1902 sirvió para que en 1904 el entonces presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, también desarrollara lo que luego se llamó el corolario Roosevelt, la política del gran garrote. Él habla suavemente, pero lleva en la mano escondida un garrote. Y yo quisiera incluso recordar que a partir de la doctrina Monroe, porque el corolario Roosevelt no es más que el desarrollo de uno de los principios de la doctrina Monroe, que como ustedes saben fue desarrollada por el entonces secretario de Estado, Quincy Adams, y presentada en su discurso ante la Unión en 1823 por el presidente James Monroe. Y bueno, contextualizando ante las amenazas de recolonización, de reorganización de la Santa Alianza en Europa para retomar los espacios perdidos por los pueblos que se habían liberado. Pero si vamos al texto directo de la doctrina Monroe, dijo lo siguiente, aquel presidente que ha pasado la historia triste, al menos en nuestra América, cuando decía, se había referido a las relaciones con Europa, se refería a las pretensiones de Europa, y decía, debemos por consiguiente al candor y a las amistosas relaciones existentes entre Estados Unidos y esas potencias, declarar que consideramos cualquier intento por su parte de extender su sistema a cualquier porción, fíjese bien, cualquier porción de este hemisferio como peligroso para nuestra paz y nuestra seguridad. Es decir, desde Alaska hasta la Patagonia, cualquier porción pasando por nuestro amado, respetado y soberano Caribe, era sujeto de la acción ya en 1823. Por eso, la frase famosa que sintetiza América para los americanos o América para los estadounidenses, diríamos hoy. Dijo más adelante Monroe, en la guerra entre esos nuevos gobiernos y España, declaramos nuestra neutralidad en el momento de reconocerlos. Y a esto nos hemos adherido y continuaremos adhiriéndonos. Y a esto adhiriéndonos, siempre, fíjense, siempre que no ocurra un cambio que en el juicio de las autoridades competentes de este gobierno haga indispensable a su seguridad un cambio correspondiente por parte de los Estados Unidos. Es decir, aquí ya estaba plasmada la más absoluta arbitrariedad, discrecionalidad, el rol de policía internacional para imponer su modelo, sus valores, su visión de la libertad que dista, por cierto, mucho de los valores y las visiones de libertad y convivencia de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Y como les decíamos, esto derivó en esa, también ante el mensaje en el Congreso, frase o esa expresión, esa doctrina que se deriva de la primera, de la Monroe, del presidente Roosevelt. Yo quiero leer el párrafo completo porque creo que es sujeto de estudio, creo que todos
los embajadores, las embajadoras, miembros, jefes de misión, organismos internacionales deben revisar con criterio riguroso, científico, político, geopolítico, humanista, de dónde vienen estos ataques, cuál es su origen. Dijo entonces el presidente Roosevelt: no es cierto que los Estados Unidos desee territorios o contemple proyectos con respecto a otras naciones del hemisferio occidental, fíjense esta coletilla que pone aquí, excepto los que sean para su bienestar. ¿Quién decide los que son para su bienestar? Todo lo que este país desea es ver a las naciones vecinas estables, en orden y prósperas. Toda nación cuyo pueblo se conduzca bien puede contar con nuestra cordial amistad. Los jueces del mundo, ¿no? Los que van a evaluar cómo se comportan las naciones. Si una nación muestra que sabe cómo actuar con eficiencia y decencia razonables en asuntos sociales y políticos, se mantiene el orden y paga sus obligaciones, no necesita temer la interferencia de los Estados Unidos. Es decir, si según el gobierno de los Estados Unidos, una nación se mantiene en orden según sus criterios, social, económico, y paga sus compromisos, sus deudas, no debe temer a una intervención de los Estados Unidos. Y luego viene lo más grave: un mal crónico o una impotencia que resulta en el deterioro general de los lazos de una sociedad civilizada puede en América, como en otras partes, requerir finalmente la intervención de alguna nación civilizada. Y en el hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe puede forzar a los Estados Unidos, aunque sea renuente, al ejercicio del poder de policía internacional en casos flagrantes de tal mal crónico o impotencia. Aquí está plasmado. Y ya antes de esto existió lo que se llamó el corolario Hayes, para impedir que cualquier otro actor participara en la construcción del canal interoceánico, además en esa componenda que hicieron para independizar, para separar, para dividir a la República de Colombia y quedarse con el Istmo de Panamá. Como también esto ha servido para cada una de las acciones de intervenciones en nuestra América. Pudiésemos listarlas aquí. Ayer las conversábamos con el compañero Samuel Moncada, viceministro para América del Norte, con el compañero Rafael Ramírez, nuestro representante permanente, embajador ante las Naciones Unidas, con el equipo de viceministros. Y son tantas que es difícil llevar la cuenta. Lo más importante, queridos compatriotas, es tener claridad de cuál es el origen de ese supuesto destino manifiesto de la política de los Estados Unidos en el mundo. Yo sé que en esta asistencia nutrida del día de hoy está también el encargado de negocios de los Estados Unidos, y sé que él conoce, y ustedes conocen mejor que nadie esta historia, y saben cómo ejecutar estos planes. Pero aquí en Venezuela esto no va a ser posible. En la República Bolivariana de Venezuela, que dirige el pueblo hecho gobierno desde el año 1999, un 2 de febrero, no habrá manera impune de que se genere una intervención militar en nuestro territorio. Si Vietnam fue difícil y fue una derrota para los Estados Unidos, Venezuela será 1000 veces peor que Vietnam. Y no solo Venezuela, se unirían a nosotros, y lo sé, los pueblos de toda nuestra América. Como nuestros soldados y nuestro pueblo estaría dispuesto a dar su vida por el Perú, o por Colombia, o por Chile, o por Argentina, o por Guatemala, o por cualquiera de los países hermanos del Caribe. Tengan ustedes la seguridad de que así va a ser. Es profundamente indignante que se actúe con esa soberbia a estas alturas de la civilización. Fue antes de ayer que el presidente Nicolás Maduro
acudió para subordinarse como jefe de Estado a nuestra soberana Asamblea Nacional Constituyente. Y fue allí, en ese foro, donde nos dio personalmente la instrucción de buscar canales de comunicación directamente, no con el secretario de Estado, ni con el vicepresidente de Estados Unidos, sino con el presidente Donald Trump. Y comenzamos a hacer las gestiones, las notas verbales, por la vía regular del Departamento de Estado, llamadas telefónicas de distintas vías, buscando también a los amigos que tiene Venezuela en la Casa Blanca, en el Congreso, para tratar de lograr el diálogo con el presidente Donald Trump, porque es el diálogo la única vía de solventar las diferencias. Al menos así creemos desde los países verdaderamente democráticos y pacifistas. Quien opine que son las intervenciones militares la vía para resolver los problemas del mundo, dudamos que se trate entonces de un gobierno realmente democrático. Porque la democracia, si es verdadera, es la antítesis de la violencia. La democracia en sí misma es la más pura expresión del encuentro, de la decisión soberana de los pueblos a través del debate. Incluso la democracia internacional es esa, su característica fundamental. Pero después de hacer este recuento histórico del siglo XIX, principios del siglo XX, pudiésemos estar aquí horas, compatriotas, si hablamos de las intervenciones en América Latina, en República Dominicana, en Guatemala, en Haití, lo que sufrió el pueblo nicaragüense en los años 80, Panamá, Haití en el 2004, Honduras, pudiésemos estar aquí horas. Pero hablando de Venezuela, ¿a qué se debió el golpe de Estado que, por cierto, le dan a Cipriano Castro en el año 1908? Uno de sus lugartenientes, de sus subordinados, de sus amigos, Juan Vicente Gómez. ¿A qué se debió? A todo un trabajo hecho por los tentáculos de la política exterior y de inteligencia de los Estados Unidos para darle el apoyo a un nuevo gobierno militar dictatorial terriblemente sangriento. ¿A cambio de qué? Y a eso quería llegar. De las riquezas que dijo el presidente, primero de una de las riquezas que dijo el presidente Nicolás Maduro en su alocución, en su presentación ante el Consejo Político del ALBA hace unos días. Nuestra riqueza natural, nuestro petróleo. A partir de la dictadura de Juan Vicente Gómez, las grandes transnacionales, que son el verdadero cuerpo, corazón del imperio, tuvieron a disposición de ellos la riqueza petrolera venezolana durante décadas. Las 7 hermanas. ¿Y a quién se le vendía el gobierno a precios preferenciales? ¿A Haití? ¿O a Grenada? Que seguramente lo necesitaban. Se le vendía a los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta que llegó el comandante Hugo Chávez e hizo un gran esfuerzo por recuperar una organización que había sido sujeto de cualquier cantidad de ataques por parte de los propios Estados Unidos, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y recuperó esa organización para recuperar a sí mismo la riqueza nacional venezolana. ¿Y para qué queríamos nuestro petróleo? Para vendérselo a los países más ricos del mundo y regalarlo, ¿no? Para invertirlo en el pueblo. Algunos embajadores tienen muchos años aquí, pero no creo que tantos como para haber paseado por las calles de Caracas. A lo mejor estuvieron en alguna embajada en otro cargo
en Venezuela antes. Y preguntarse en los años 80 o 90, la pregunta que nos hacían todos, ¿dónde está el petróleo? ¿Está en qué hospitales, en qué obras de infraestructura, en qué políticas sociales está el petróleo? ¿Por qué no vemos el petróleo? Ah, porque el petróleo estaba en Estados Unidos y en los bolsillos de esas empresas transnacionales energéticas y en los bolsillos de la clase corrupta, burguesa venezolana, que dominó este país, pero no se invirtió ni una gota de petróleo, que hoy ustedes pueden ver en todos los barrios, caseríos y urbanizaciones de Venezuela, en los módulos de salud de la misión Barrio Adentro con sus médicos, en los centros de diagnóstico integral, en las escuelas bolivarianas con su alimentación garantizada, en las viviendas que se entregan a un ritmo que ningún país de este mundo puede compararse con el ritmo de la Gran Misión Vivienda Venezuela, para la alimentación del pueblo, para las grandes obras sociales y de infraestructura. Ahí está el petróleo venezolano. Y que pretenden invadir con una intervención militar a Venezuela para quitarnos nuestro petróleo. Sepan ustedes, queridos compatriotas, y por eso les pedimos solidaridad, que si hubiese una operación militar, como dijo el presidente de Estados Unidos contra Venezuela, no sacarían una gota de petróleo en 200 años o jamás. Porque nosotros sabemos exactamente cómo reaccionar ante semejante hipótesis contra nuestro pueblo. Tanto nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nuestra milicia nacional, como nuestro pueblo también, sabe exactamente qué hacer y está dispuesto a derramar hasta la última gota de sangre, si es necesario, por defender la integridad y la soberanía de esta patria. El presidente, en su discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente, habló, dedicó, quienes estuvieron allí, fueron testigos, dedicó buena parte de sus palabras a la política exterior venezolana, a la relación con los Estados Unidos. El presidente Obama no escapa a las palabras del presidente Donald Trump ayer. Él fue de alguna manera quien abrió la ventana para que esto pudiese ocurrir. Fue el 9 de marzo, ¿verdad?, del año 2015, que se firmó ese decreto, que es el sustento sobre el cual sancionan o pretenden sancionar y lanzan este tipo de amenazas contra Venezuela, declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad. Lo que decía el corolario Roosevelt, una amenaza. De verdad que hay que reconocer que hay consecuencia en todo caso en esto, en la política exterior estadounidense. Un mal crónico, lo que dijo Roosevelt, y pretenden entonces con el garrote, el gran garrote, que ha sido denunciado, y aquí lo reconocemos y agradecemos, incluso por gobiernos que en los últimos meses han tenido posiciones adversas a la política del gobierno venezolano, algunos gobiernos que se reunieron en la ciudad de Lima en días pasados y han reaccionado también, como debían hacerlo. Si nosotros viéramos que hay una agresión potencial ante cualquier país hermano de nuestra América, seríamos los primeros en salir a condenarlo y en poner a la orden toda nuestra fuerza, hasta militar si es necesario, para defender a ese país, sea el que sea, lo gobierne quien lo gobierne. Claro, la doctrina Monroe tuvo sus excepciones, ¿no? Es de libre interpretación su aplicabilidad a veces. Hay casos. Pero el más reciente de la Guerra de las Malvinas, ¿verdad?, una potencia extranjera europea, que era el origen de la doctrina Monroe, se hizo de territorio argentino, ahí no aplicó, ahí no aplicaba. En todo caso, queridos compatriotas del mundo,
como decía José Martí, la patria es humanidad y nosotros de verdad nos sentimos hermanos, compatriotas de todos y cada uno de ustedes y de sus pueblos. Es inadmisible, absolutamente, que nosotros permitamos semejante agresión. Quiero decirle a los países de nuestra América y el Caribe, lo que decíamos hace unos minutos, después de leer el comunicado oficial, que hoy más que nunca cobra entonces pertinencia la convocatoria que el presidente Nicolás Maduro hizo hace unos días aquí mismo, en este salón, en el Consejo Político del ALBA. Vamos a encontrarnos como jefes de Estado y de Gobierno. El presidente Nicolás Maduro está dispuesto a defender la verdad de Venezuela en cualquier foro, pero consideramos que el primer foro, por nuestro carácter latinoamericanista, en el cual tenemos que encontrarnos, que debatir y que abrazarnos, es en la comunidad de estados latinoamericanos y del Caribe. Vamos, tengamos la dignidad compartida y el coraje, la valentía ante una amenaza como esta, de reunirnos. ¿Quieren saber lo que pasa en Venezuela? El presidente estará allí para decir la verdad sobre Venezuela. ¿Quieren preguntar? Pregunten. ¿Quieren respuestas? Las tendrán. ¿Habrá momentos de tensión? A lo mejor, pero habrá momentos de distensión. Habrá momentos de abrazo, de saludo, de sonrisa, porque eso es lo que caracteriza a los pueblos de nuestra América, y mucho más cuando se sienten agredidos, porque cualquier porción, como decía James Monroe, que agreda el imperio norteamericano o cualquier potencia internacional, será sujeto de reacción y protección por parte de los pueblos del mundo. Nuestros amigos de Europa, de Asia, se han pronunciado también, hemos hablado con muchos de los embajadores aquí presentes, nos han dado mensajes de solidaridad de grandes países, potencias, que también expresan su indignación ante semejante amenaza. Nosotros, además, debemos decir que lo que ocurre hoy, lo que ocurrió ayer, no fue producto de una reacción espontánea o anímica, o que el señor Trump tenía mal mood, como dicen ellos, ¿no? Se viene expresando a lo largo de todo el año, desde el 20 de enero, que asumió el gobierno. Ya no cambiaron el fondo, porque el fondo ya estaba planteado en el decreto contra Venezuela y en las acciones que se venían tomando por parte del gobierno del presidente Obama, pero cambiaron la forma y aceleraron, además, escuchando a las más insólitas voces y los más insólitos lobbies que les pedimos reflexión. Al gobierno de los Estados Unidos les pedimos reflexión. Si quiere escuchar la voz de Venezuela, escuche al presidente Maduro. No escuche a los lobbies que pagan con grandes sumas de dinero los intereses que se oponen a que los pueblos sean libres o a que Venezuela sea dueña de sus recursos naturales. Escuche al pueblo de Venezuela. Dirigentes de la oposición venezolana se han expresado también en contra de semejante amenaza contra ellos, porque si el día de mañana aquí osaran poner su insolente planta marines norteamericanos enviados por Donald Trump, estaría en riesgo la vida de los hijos de todos los venezolanos y venezolanas, sin distingo de participación política, sin distingo de credo de ningún tipo. Y ellos reaccionan como deben reaccionar, con las diferencias que tengamos, pero con el patriotismo y la unidad nacional indispensable en este momento. Pero debemos decir que este es el resultado
de esa acción persistente, constante, de varios de los gobiernos que están aquí representados, con la facilitación perversa del secretario general de la Organización de Estados Americanos, enemigo del pueblo de Venezuela. Jamás habíamos visto un secretario general de organismo internacional alguno que actuara con semejante parcialidad, con semejante dolo contra uno de los Estados miembros, por más diferencias que hubiere. El rol de un secretario general es buscar la mediación, es procurar la solución pacífica, no es procurar la intervención, ni el aislamiento. Es un contrasentido a la propia acción diplomática, y ustedes son diplomáticos y lo conocen, que un organismo internacional y un secretario general de ese organismo se presten. Y desde marzo, desde abril, han estado en persistente, en plan persistente para, desde la OEA, aplicar a Venezuela los instrumentos, la Carta Democrática, las sanciones. Es cosa realmente triste, déjenme decirle. Y que lo apoyen también es triste y esperamos reflexión. Porque lo que venía diciendo, ustedes recuerdan, déjenme irme de nuevo un poquito atrás en la historia, el golpe de Estado del año 2002 contra el comandante Hugo Chávez, que después fue reconocido como golpe de Estado hasta por el gobierno de los Estados Unidos tiempo después. En el momento no. En el momento su embajador, Shapiro era, el embajador, y el embajador de español se reunieron con el presidente dictador que llegó allí con las manos llenas de sangre y estuvo 47 horas. Bueno, en esas 47 horas tuvo tiempo de reunirse con el embajador de los Estados Unidos. Y el comandante Hugo Chávez, que regresó con la magnanimidad que le caracterizó, con el llamado a diálogo, regresó hasta pidiendo disculpas de lo que tuviese que disculparse y llamando a la unidad nacional y llamando a la oposición venezolana a la reflexión y al diálogo y llamando a los medios de comunicación también, porque aquel también tuvo una vertiente mediática fuerte como operación política militar. Llamó también a la reflexión a los Estados Unidos y a las potencias que habían manifestado algún tipo de simpatía y que habían participado en el golpe de Estado. Porque meses después se reveló que en las costas venezolanas, a pocas millas náuticas, hubo presencia de buques militares estadounidenses esperando eso que ellos llaman la conmoción, el acto de conmoción interna para intervenir. Y el presidente Chávez fue hasta prudente, porque lo supo desde el primer día, y se supo meses después. Y de nuevo la andanada de agresiones, el financiamiento a supuestas ONG, el financiamiento a partidos políticos de extremísima derecha venezolana que no tienen intenciones pacíficas ni democráticas, descarado, que además fue comprobado con los documentos que desclasifican los propios organismos estadounidenses. Y el comandante Hugo Chávez, en el año 2004, declaró el carácter antiimperialista de la Revolución Bolivariana ante las agresiones permanentes del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush. No lo hizo en el 99, ni en el 2001, ni en el 2003. Lo hizo cuando tuvo que hacerlo porque las circunstancias a ello lo llevaron. Y les dijo claramente lo que les dijo y lo recordarán. Y después, más adelante, tuvo que expulsar al embajador de los Estados Unidos en Venezuela porque seguían, bueno, como dice el presidente Evo Morales, en Estados Unidos no hay posibilidad de golpe de Estado porque no hay una embajada de los Estados Unidos allá. 2004, y persistente, persistente. Y este año, no solo en los organismos internacionales, en la OEA, en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos,
un lobby feroz contra Venezuela y además manipulando la opinión, la verdad, tergiversando, utilizando los medios de comunicación para aquello que el querido escritor uruguayo Eduardo Galeano llamó el mundo al revés en su obra La escuela del mundo al revés. El mundo al revés. Es de verdad, llamamos de verdad, no solo a la solidaridad, sino a la reflexión de todos los gobiernos, porque en nuestra opinión hay gobiernos que han sido utilizados por la política exterior del presidente Donald Trump para generar el piso, ya que no pudieron en la OEA, porque hubo países que dignamente defendieron la soberanía de un Estado miembro que es la soberanía de ellos también. Entonces están generando subgrupos más allá de la OEA, incluso irrespetando pues el carácter de la OEA para condenar a Venezuela, para señalar a Venezuela. Aquí hubo el 30 de julio una votación que les confieso, yo en lo personal no pensé que iba a ser tan masiva. No lo pensé por la cantidad de agresiones, de amenazas, por la violencia creada por la derecha venezolana. Muchos de ustedes viven en municipios del este de Caracas, donde no los cercaban para poder salir. O en algún municipio donde quemaban a la gente viva porque su color de piel era oscuro y podía ser un chavista. Y nadie condenó semejantes acciones. Pero sí condenaban que si la Guardia Nacional, que si la Policía Nacional, que si Maduro reprime. Y los llamados a la violencia, pero de manera abierta. En ninguno de sus países yo creo que se hubiese aceptado. Y estarían encarcelados dirigentes que tomaran semejantes actitudes. La flexibilidad, más bien, que ha mostrado el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque a pesar de los ataques, el presidente Nicolás Maduro estuvo permanentemente, simultáneamente, en la búsqueda del diálogo entre los venezolanos. Ustedes recuerdan cuando nos sentamos, la oposición dijo, no nos queremos sentar con Zapatero nada más, no, búsquense más expresidentes, traemos más expresidentes. No, búsquense al Papa, traemos al Papa. Y cuando nos sentamos, el primer acuerdo, el primero, para poder destrabar la situación, que no vamos a caer en esos detalles, de ilegalidad de la Asamblea Nacional, para poder convocar a las elecciones en el Estado de Amazonas, era que desincorporaran a unos diputados que llegaron de manera fraudulenta según nuestras instituciones, que hay que respetar a la Asamblea Nacional. Y eso que era tan simple como una decisión en plenaria de la Asamblea Nacional, no lo hicieron, no lo cumplieron. Entonces yo hablo con algunos cancilleres y me dicen, no, es que Maduro es el que no quiso dialogar, no es que Maduro no cumplió con los acuerdos. No, por Dios, digamos la verdad. Nosotros nos quedamos satisfechos con que digan la verdad. ¿O es que fue Maduro el que llamó, o el Partido Socialista de Venezuela el que llamaba a la violencia? ¿Cuántas marchas hizo la Revolución Bolivariana en estos meses para demostrar también su presencia y movilización? ¿Cuántos muertos hubo? ¿Cuántos fuegos artificiales se dispararon para atrás y mataron? ¿Ah? ¿Cuántos policías mataron a esos manifestantes? Entonces es muy fácil contar una sola versión de la historia y preparar las condiciones para lo que el señor Trump hizo ayer. 8 millones de venezolanos y más, ustedes más que nadie, porque tienen por sus responsabilidades que ser estudiosos de la realidad internacional y transmitir a sus cancillerías y gobiernos, saben que han podido ser 9 o han podido ser 10 los millones de venezolanos, incluyendo millones que no comparten el proyecto de la Revolución Bolivariana. ¿Y qué pasó el lunes después de las elecciones? Paz. ¿Hubo guarimba? ¿Hubo terrorismo? ¿Hubo muerte? No hubo, ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes. Y el Consejo Nacional Electoral llama a la inscripción para las elecciones regionales.
Y en esas circunstancias, queridos compatriotas, muchos países manifestaron su satisfacción, su beneplácito, porque Venezuela había recuperado la paz. Pero en esas circunstancias que por fin habíamos logrado, que era uno de los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente, neutralizar la violencia y que se pudiese desarrollar el cronograma electoral que ha existido desde un principio y que el Consejo Nacional Electoral esbozó desde el año pasado incluso. En esas circunstancias de paz, en esas circunstancias en las cuales los partidos de oposición comenzaron a anunciar que se iban a inscribir, que iban a inscribir sus candidatos para las elecciones de gobernadores, algunos de los países, en vez de reconocer eso, en vez de felicitar a los venezolanos y venezolanas, porque los que dejaron de convocar a la paz fueron los de la oposición y nosotros los saludamos y le decimos que bueno, han vuelto a la senda de la paz, a la senda democrática, vamos a medirnos. La revolución bolivariana jamás le ha tenido ningún tipo de reserva a las mediciones en elecciones. El presidente James Carter dijo que el nuestro es el sistema electoral más blindado, el mejor del mundo, desde todo punto de vista, auditable, desde todo punto de vista. Y resulta que lo que vemos es una disociación. ¿Ah? Dile que estamos hablando. Es una disociación absoluta entre la realidad que ustedes viven aquí en las calles de Venezuela y el accionar de algunos países en el mundo. Hemos hablado con algunos cancilleres y le decimos, miren, ayer hablé con uno y le decía, miren, en los últimos 12 días no ha habido llamados a la violencia, no ha habido ningún tipo de situación. Y él nos dice, en los últimos 2 días, no lo sabía, no, 2 días no, 12 días. 12 días, tampoco lo sabía, no sé si habrá algún problema. Yo estoy seguro que ustedes los transmiten, pero a lo mejor en las burocracias de las cancillerías no llega la información correctamente a los cancilleres. Canciller, y además usted supo que se inscribieron los partidos de oposición desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. ¿En serio? Así algo escuché por allí. En estos momentos, en vez de recibir el apoyo, la solidaridad, el beneplácito, la satisfacción de que los venezolanos, después de un proceso electoral, hemos logrado la paz, entonces vemos cómo hay naciones, tristemente, en nuestra América, pero también de otras partes del mundo, que siguen tratando de acorralar, que apoyan pretendidas sanciones. Las últimas sanciones que fueron, aquí las tenemos, una cosa de verdad, y me disculpa el señor encargado de negocios de los Estados Unidos, que esto es incomprensible, esto no tiene ni pies ni cabeza, de verdad que es una cosa insólita. Las últimas, pero todas, pero las últimas. Así como el presidente Trump y el Departamento de Estado amenazaron que si Maduro hacía unas elecciones, ellos lo iban a sancionar. Jamás habíamos escuchado nosotros de gobierno de los Estados Unidos algunos decir, si hacen elecciones, los vamos a condenar. Era al revés, ¿no? Algunas veces escuchamos, si es un gobierno totalitario, si no hacen elecciones. No, aquí es al revés. Por eso les decía lo de Eduardo Galeano. Pero las últimas en particular, a estas 8 personas, asambleístas de nuestra soberana Asamblea Nacional Constituyente, la sancionan porque fueron los que organizaron las elecciones. Y a una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, ¿habráse visto cuál es el criterio? ¿Cuál puede ser el criterio? Yo invitaría a que ustedes, si después tienen algún tipo de idea al respecto, traten de explicárnoslo, porque nosotros no lo entendemos. Para sancionar a Erika Farías, que fue gobernadora del estado Cogede, tremendo cuadro, venezolano, venezolanista, luchadora,
y que lo que hizo fue postularse y ayudar y ser parte del comando de campaña, democracia pura y plena. ¿Por qué sancionan a Adán Chávez Frías? No podemos nosotros pensar sino que es por su vínculo filial y amoroso con nuestro comandante Hugo Chávez. No hay otra razón que nosotros podamos vislumbrar como que tenga cierta lógica imperial. No la vemos, no la vemos. Bueno, ya habían sancionado hasta la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. A Elías Jagua, que ni siquiera es miembro de la Constituyente, lo sancionaron porque fue el que le tocó la puerta 1000 veces a la MUD para que se sentara y participara en la Asamblea Nacional Constituyente. El que le tocó la puerta a la iglesia y la iglesia se la abrió para que discutieran. Elías Jagua se quedó esperando con la Comisión Presidencial de Consulta de la Constituyente a la Mesa de la Unidad Democrática 5 o 6 veces. Y el presidente de Maduro lo reveló. Y no sé si ustedes se percataron de esa declaración, pero durante los meses de campaña electoral, las semanas de campaña electoral, con la facilitación del expresidente Rodríguez Zapatero, que el diálogo ha continuado porque el diálogo siempre ha existido, y en ese diálogo de repente, después de que cuestionaban el origen, la legalidad, el artículo tal, el otro, de repente la oposición venezolana le dice a Rodríguez Zapatero, pregúntele al presidente Maduro si él está dispuesto a postergar la fecha de las elecciones de la Constituyente para que nosotros podamos participar. Y el presidente Nicolás Maduro dijo, sí, estoy dispuesto, inscríbanse, participen, y si quieren la postergo 2 semanas, 3 semanas, el tiempo que haga falta. Y después que el presidente Maduro dio esa respuesta, viene la contrarrespuesta, no, ya no estamos interesados. Porque ellos querían era derrocar, que Maduro renunciara, que Maduro se fuera, que Maduro se entregara. De verdad, ¿qué es la verdad? La que no se conoce entonces en el mundo. Valga la redundancia. Y vienen entonces a cuestionar nuestro ordenamiento jurídico interno. Nosotros ya vivimos la Asamblea Nacional Constituyente como proceso, nosotros venimos de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en aquel entonces la oposición también se negó, al final participaron pocos de ellos, después llamaron a votar no por el texto constitucional que no reconocieron, sino supuestamente hasta el 2004 dicen, pero yo creo que no, creo que en el 2004 reconocieron nada más el artículo 72 para el referendo. Y después, en el año 2007, cuando el comandante Chávez presentó la propuesta de reforma constitucional integral, entonces allí sí salieron en la defensa de la Constitución que ellos no querían, de la Constitución que era para construir el comunismo, de la Constitución. Y hoy hasta se visten de la Constitución. Son las contradicciones más grandes de la historia, pero detrás de todo esto, esa oposición nunca pudo sola. Ustedes saben logísticamente lo que costó sostener, aunque era focalizada en algunos municipios de Venezuela, pero sostener esas protestas, pagarle a quienes ponían los troncos, levantaban las alcantarillas, destruían los postes para cerrar. Ustedes saben que esos muchachos le pagaban. Habrá algunos que no, la vanguardia política seguramente. Pero después, y cuando dejaron de pagarles, ¿saben lo que hacían muchos de ellos? Cobraban peaje. No, es que ya no nos están pagando. Lo último que me dieron fue unos zapatos. Entonces estamos cobrando, porque usted me tiene que dar algo, si no, no lo dejo pasar. En algunas ciudades, como en Lechería, se le fue de las manos, absolutamente. Y entonces las bandas criminales, esas sí son los colectivos, las bandas esas que ellos amenazan, no sé qué, las bandas criminales con que la oposición hizo pactos para llevar adelante las protestas durante estos 100 días, llegó un momento que no le respondían a mando alguno de la oposición y saqueaban y hacían desastres y ellos los reunían y les decían, hermano, pero no saquees, yo no te estoy pagando para que saquees, te estoy pagando para que no dejes que la policía pase, para que la gente no pueda pasar. Y estos señores le decían, oye, ya tú me diste el poder a mí, ya no me estás pagando, yo hago lo que me da la gana aquí. Pactos que venía denunciando el presidente Maduro desde hace años, del gobernador de Miranda,
con bandas criminales, por ejemplo. Y ya no quedó duda. Lo vimos, lo vivieron ustedes. Hubo un plan que se desarrolló a lo interno y se desarrolló en el ámbito internacional. Afortunadamente vemos hoy la reflexión. Ojalá que se constituya o se transforme en la rectificación de muchos de nuestros... Me han escrito y llamado cancilleres, amigos, cercanos, solidarios, pero me han escrito y llamado cancilleres de los que estuvieron en Lima. Y tenga la seguridad del gobierno de Estados Unidos que esto unifica más a nuestra América, más allá de nuestras diferencias, y que reaccionaríamos en conjunto ante cualquier agresión. Aquí me pasaba el viceministro Samuel Moncada, en cronología en reversa, la inversa, desde ayer, la temeraria, y ustedes todos la vieron, ¿verdad? No trajimos el video, pero por lo más sagrado, ¿no? Por lo más sagrado. Él dice, Trump dice, tenemos muchas opciones para Venezuela. Y por cierto, by the way, ¿no? Cosa que él quiso introducir. No voy a descartar una opción militar. Tenemos muchas opciones para Venezuela. Este es nuestro vecino. Este es, saben, estamos todos en el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy, muy lejos. Venezuela no está tan lejos, fíjense. Venezuela no está tan lejos. Y el pueblo está sufriendo y está muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar. Y después le preguntaron si Estados Unidos lideraría esa operación militar, y él dijo, nosotros no hablamos de eso, pero una operación militar es una opción militar, ciertamente, que pudiésemos procurar. Bueno, esta es la cosa más pero hacia atrás, aquí están declaraciones del secretario de prensa de la Casa Blanca. Bueno, por cierto, la llamada que quisimos hacer, o el contacto que quisimos establecer entre el presidente Maduro y el presidente Trump, agotamos todas las vías y también contestaron. Entonces sacaron un comunicado ayer donde dicen que no, que el presidente Trump le ha pedido, o sea, le ha ordenado al presidente Maduro que respete la Constitución de Venezuela, que sostenga elecciones libres y justas. Si respetamos la Constitución de Venezuela, las elecciones a las que él se refiere son el año que viene. Que libere a los presos políticos, sabrá Dios de quién está hablando, que cese todas las violaciones de derechos humanos, la tesis de los derechos humanos, y que deje de oprimir al gran pueblo venezolano. El régimen de Maduro se ha rehusado a atender este llamado, el cual ha sido repetido alrededor de la región y del mundo. Por el contrario, Maduro ha optado por el camino de la dictadura. Aquí la única dictadura que puede haber es la del imperio norteamericano en el sistema internacional. Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela de cara a su continua opresión por parte del régimen de Maduro. El presidente Trump con mucho gusto hablará con el líder de Venezuela tan pronto como la democracia sea restaurada en el país. Intervención militar, golpe de Estado, sustitución de gobierno en Venezuela. Aquí está el plan. O sea, esto no es retórica antiimperialista, esto no es retórica socialista, aquí está el plan. Y lo han ido esbozando, mostrando en los últimos años. Bueno, nos han calificado distintos voceros de dictadura, el señor McMaster en entrevistas también, prácticamente. Por cierto, hasta dicen que en los vínculos que tenemos con Irán puede haber, embajador, grupos aquí armados iraníes, y que bueno, pero que ya tenemos nuestras bandas armadas que arremeten. Es una película de ciencia ficción y nosotros lamentamos que hay quienes se hagan eco de semejantes cosas. Aquí, este señor, ¿cómo se pronuncia? Stavridis, un almirante retirado, dice que la situación va a terminar en una violenta guerra civil. Y empiezan incluso a decir cuáles son los planes para recibir a los refugiados que se van a ir por el mar. Esto no es chiste, no es broma. Hay que tomárselo en serio.
Por aquí estaban las declaraciones también del secretario de Estado Tillerson. A ver si me las consigues aquí, Samuel. También insólitas, las más insólitas hasta ayer. No sabemos si puede haber algo más insólito mañana. Pero, digamos, si por pruebas, si a las pruebas nos tenemos nosotros que remitir y si nos piden pruebas en alguna parte del mundo, sobran. Es más, por ahí había un libro, desde de enero para acá, yo pedí la síntesis, 292 pronunciamientos. No sé si este es el de ayer, a lo mejor son 293. Del gobierno de los 292 pronunciamientos del gobierno de Estados Unidos hacia o contra Venezuela y su gobierno. Dijo Tillerson, estamos evaluando todas nuestras opciones de política respecto a qué podemos hacer para crear un cambio de condiciones. ¿Dónde? Fíjense cómo comienzan a dar órdenes. O Maduro decide que no tiene futuro y quiere irse por su propia cuenta, o podamos devolver los procesos de gobierno a la Constitución. Después dicen que Maduro es fuerte, que Maduro es altisonante. Es poco, es poco. Yo le decía en estos días que recibimos las notas de protesta a una encargada de negocios de nuestra América Latina, cuando entregamos las notas de protesta, que ella me decía, pero es que nosotros hemos recibido ofensas, frases. Ojalá Venezuela recibiera ofensas o frases. Ojalá. Acciones directas. Y lo que quieren es lanzar bombas aquí. Ojalá fueran frases. Ojalá fuera la diplomacia del micrófono. Esta es la democracia de las balas, de los misiles. Y yo pido reflexión en nombre del presidente Nicolás Maduro al respecto. Hay algunas declaraciones que prácticamente inducen a una guerra no solo ya civil, sino una guerra con nuestra hermana y amada República de Colombia. ¿Vamos a permitir nosotros en América Latina que lleven a Venezuela a una guerra civil o que nos lleven a una guerra entre países hermanos? La única vez, miren, aquí está, aquí está. Dieron, yo dije, no, yo con esto no puedo estudiar, hagamos un resumen, esto es imposible. Revisen bien, ¿están seguros? Le dije, sí, sí. Pues yo pensaba, queridos viceministros, Samuel, que tú que eres el experto, que eran 50, 60, ¿no? Y exagerado, porque no han emitido 50 ni 60, quizás sobre Corea del Norte, que también la están agrediendo. Pero casi 300. ¿En cuántos meses? ¿En 8 meses? Por Dios. De manera que nosotros sentando esta posición firme, primero, bueno, hacemos un llamado a todos los pueblos y gobiernos del mundo, de la comunidad, de nuestra comunidad internacional que está amenazada. No solo Venezuela está amenazada. Pareciera que la nueva administración estadounidense es incontrolable, y si es incontrolable es porque no respeta el más mínimo principio del derecho internacional público, ni las Naciones Unidas. Ya lo hizo Bush en el año 2003, ustedes recordarán, invasiones sin ni siquiera el aval del Consejo de Seguridad. Pero además ha dado muestras el presidente Trump de acciones bélicas, tampoco sin consulta alguna. Y nosotros hacemos un llamado, porque el defender a Venezuela hoy es proteger la propia soberanía de cualquiera de los pueblos del mundo. El señor Julian Assange decía en estos días que el presidente Donald Trump había encontrado su Irak del siglo XXI en Venezuela por el petróleo. Ahora uno pudiese preguntarse, ¿dónde están las armas de destrucción masiva? ¿Dónde está el arsenal nuclear de Venezuela que representa una amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos?
Y además, si las tuviéramos, sería una política soberana y tampoco lo representaría, pero ni siquiera un pretexto ni una excusa de ese tenor pueden esbozar en el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que en este momento se han comenzado a pronunciar en el mundo, incluso algunos líderes profundamente antichavistas, profundamente, y han puesto algunos mensajes en sus redes sociales que no son de apoyo a Venezuela, pero son de rechazo, pero además con los calificativos más contundentes a una pretensión de invasión militar a nuestro país o en cualquier parte de nuestro continente. ¿Y es que acaso no tiene bastantes problemas el presidente Donald Trump a lo interno? ¿Es que acaso no tiene problemas de gobernabilidad? Son sus asuntos internos, pero uno se pregunta, ¿por qué hace de Venezuela un tema doméstico? ¿Es que acaso no hay problemas sociales graves en los Estados Unidos? Violencia desatada entre su juventud, problemas, incluso millones y millones de pobres. El sistema de salud está en el limbo. ¿Es que acaso no tienen suficientes problemas que han invadido pueblos hermanos y dedicado recursos a ello en el Medio Oriente? Pareciera que el petróleo, el gas, la riqueza mineral de Venezuela es su única pretensión. Y les decía, y lo decimos con la verdad en el corazón, pero tendrán que matar a 30 millones de venezolanos para quedarse con nuestra riqueza y llevarse el petróleo de Venezuela. Se los decimos así, con toda la tranquilidad del mundo, pero porque es nuestra verdad. Van a empezar incluso a hacer giras el vicepresidente de Estados Unidos, gastando recursos del pueblo de los Estados Unidos sencillamente para arengar a los gobiernos para que tomen acciones contra Venezuela. ¿Tiene algún sentido? ¿No tiene bastantes problemas los Estados Unidos o el mundo? ¿No pudiese ser los Estados Unidos el actor internacional que más pudiese ayudar para resolver los problemas del mundo, con sus capacidades científicas, sus capacidades industriales, sus capacidades de creación, con ese pueblo tan digno, tan rico en lo cultural, en lo espiritual, como es el pueblo de los Estados Unidos? ¿No podría convertirse el gobierno de los Estados Unidos en el elemento de mayor mediación en los conflictos y de ser el país que más agrede a ser el país que más pudiese promover la paz por las características de su pueblo, por el poderío que tiene, que no es solo el militar? ¿Por qué entonces insistir con el corolario Roosevelt de la policía internacional? Nadie quiere una policía internacional. Nadie la quiere. Nosotros vamos a seguir adelante. Nada ni nadie hará que nos dobleguemos ante ninguna circunstancia. Vamos a buscar siempre la paz y el diálogo. Si el presidente Trump quiere rectificar y quiere conversar con el presidente Nicolás Maduro, ahí está la mano extendida y el teléfono del presidente Nicolás Maduro para conversar. Y hagamos esa reunión, compatriotas de América Latina, transmítanle eso a sus gobiernos, más que nunca, más allá de las diferencias. Este es el momento. En la OEA no vamos a resolver esto. La OEA lo que pudiese ser convocada para atizar y para promover la operación militar de los Estados Unidos. No va a ser el foro. Reunámonos, digámonos las verdades, a puertas cerradas si quieren. Que no se exponga nadie mediáticamente, si es lo que preocupa.
Si El Salvador la convoca como presidente pro tempore de la CELAC, bien. Si es en San Salvador, pero si es en Cartagena de Indias o en Lima, hagámosla, donde quiera, que haya el consenso para hacerla. Y los organismos internacionales, movimientos no alineados, también. Estos son los momentos en los cuales, y ya estamos recibiendo los apoyos correspondientes, tenemos que reaccionar, porque cuando ese movimiento nació era precisamente para evitar y alejarse de las posiciones guerreristas y extremistas en aquel momento del mundo, de la Guerra Fría. Y se logró, y avanzamos más allá de la Guerra Fría, y estamos en el siglo XXI, como ejemplo de lo que debe ser, de lo que deben ser las relaciones diplomáticas internacionales de paz. Culmino. La nuestra fue para liberar con los pueblos hermanos de nuestra América, para generar la independencia de otros pueblos, y nadie solicitó allí botines de guerra ni territorios a ser dominados, sino por el contrario, volvimos al territorio venezolano y nos sentimos felices de haber sido parte de la liberación de esos pueblos y repúblicas hermanas. Esa es la política exterior de Venezuela, hasta en lo militar tiene la característica más hermosa. Y si un día tuviesen que salir nuestras tropas de nuestro territorio, sería porque algún país hermano esté amenazado de una o por una intervención u operación militar extranjera de alguna potencia. Nosotros agradecemos que nos hayan acompañado. Les pedimos, por favor, que lean a la Venezuela que algunos no quieren leer. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, cuando se reunió con algunos de los encargados de negocios y embajadores en días recientes, aquí mismo, en este mismo piso, al lado del despacho de la presidenta de la Asamblea, le pidió que lean a esa Venezuela que no quieren leer. Esos 8, y si no hubiese habido violencia, 10 millones de venezolanos y sus hijos, ¿cuántos millones son? Los humildes, los que siempre han creído, los que están dispuestos a entregarlo todo por su patria, los que creen en la revolución bolivariana, ¿cuántos son? Diálogo, entendimiento, nosotros lo procuraremos entre los venezolanos, con facilitación o sin facilitación de pueblos hermanos, y venida la facilitación de quienes quieran colaborar, como ya lo han venido haciendo, y el CARICOM y la CELAC, que también se han puesto a disposición de nuestros pueblos y de las partes en Venezuela. Pero lean integralmente a Venezuela. No sesguen su análisis sobre la realidad venezolana, porque volverán a fracasar. Lo que hizo el presidente Donald Trump puede ser tal vez el error más grave que haya cometido y que quizás que cometa en su ejercicio como presidente de los Estados Unidos. Amenazar a Venezuela no es cualquier cosa, y si no, pregúntenle a los herederos del imperio europeo, del cual tuvimos que zafarnos en el siglo XIX. Amenazar a Venezuela no es amenazar a cualquier país, pero es que amenazar a cualquier país ya es una barbaridad y un irrespeto. Ojalá haya reflexión, ojalá haya rectificación. Si la hubiere, aquí estamos nosotros para dialogar, para entendernos y para avanzar en conjunto. Si no la hubiera, aquí estamos para defender la patria de Simón Bolívar, la patria de Hugo Chávez, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros recursos y con todas nuestras almas. Muchas gracias, muy buenas tardes.